Buenos días muchachos, antes de iniciar el siguiente tutorial quiero volver a darles las recomendaciones que les he estado dando en diferentes ocasiones. Todas las tareas, las páginas que ustedes me presenten, todas, si presentan 3 páginas de tareas, 4, 5, no importa la cantidad de páginas que ustedes presenten con tareas, cada página debe de llevar la siguiente información. Debe de aparecer allí en cada una de las páginas el nombre del instituto, el curso, la sección, el nombre de ustedes, el tutorial, el número de tutorial y el tema que se está desarrollando. Esto pues se hace para efectos de que ustedes, para efectos de poderles revisar correctamente la tarea y no estarles pidiendo de nuevo las tareas que posiblemente ya presentaron, ¿verdad? Para poder facilitar la revisión de las tareas y asignar el puntaje a cada una de las tareas, ¿verdad? Bien, grabaremos en este momento el tutorial número 4 de la asignatura de matemáticas que corresponde al octavo de educación básica. El tema que estaremos desarrollando es congruencia de triángulos. Bien, para poder desarrollar el tema de congruencia de triángulos, antes tenemos que aprender algunas cosas de los triángulos. Primero, la lección 1 dice: la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que los ángulos internos de un triángulo es este y este, A, B y C. Dice que la suma de estos tres ángulos es igual a 180 grados. Estos son teoremas y estos teoremas ustedes tienen que memorizarlos. Vamos a ver cómo se aplica este teorema en un ejemplo aquí. El ejemplo 1.2 dice encontrar el valor de x, o sea, tenemos que encontrar el valor de este triángulo, de este ángulo. Entonces, un recordatorio de la clase anterior, el ángulo X, esto quiere decir ángulo, no lo confundan con el signo menor que, quiere decir ángulo, el ángulo X más este ángulo, o sea, más 35 más 50, la suma de todo esto es igual a 180 grados, aplicando este teorema, el teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la medida del ángulo X? Entonces, la medida del ángulo X va a ser igual a 180 menos la suma de estos dos, sería 35 más 50 igual a 85. Entonces el valor de X me quedaría 180 menos 85 igual a 95. Y esta es la respuesta. Quiere decir que esto vale 95 grados. Ahí aplicamos entonces este teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Pero en un triángulo no solo tenemos ángulos internos, también tenemos ángulos externos. Aquí podemos visualizar en este dibujo cuál es un ángulo externo. Entonces fíjense bien, este que marco en rojo aquí es un ángulo interno, ¿de acuerdo? El ángulo externo a este ángulo sería este o este. También aquí, con una prolongación de este ángulo, este es el ángulo interno, este sería el ángulo externo, ¿de acuerdo? Aquí sería en una prolongación de esta línea, este es el ángulo interno y este sería el ángulo externo. Entonces, todo ángulo externo es suplementario a un ángulo interno. Ya vamos a ver qué quiere decir esto. Aquí entonces, fíjense bien, el ángulo externo de este ángulo es este, ¿verdad? El ángulo externo de este ángulo es este. Ahora, ¿qué quiere decir? Que este ángulo externo con este ángulo interno son ángulos suplementarios.
Ahora hay un teorema sobre ángulos suplementarios. Miremos aquí. Todos los ángulos suplementarios, o sea, los ángulos suplementarios, el ángulo A más el ángulo B, son suplementarios si la suma de ellos es igual a 180 grados. Regresemos aquí entonces. Quiere decir que la suma de estos dos ángulos es igual a 180 grados. Un ángulo externo con su ángulo interno o un ángulo interno con su ángulo externo, ¿verdad? Son suplementarios. Por consiguiente, este ángulo más este ángulo es igual a 180 grados. O puedo decir, este ángulo y este ángulo es igual a 180 grados. O aquí también puedo decir que este ángulo externo con este ángulo interno es igual a 180 grados. Vamos a ver cómo aplicamos este otro teorema de ángulos suplementarios con este ejercicio. Dice, encuentre la medida del ángulo X. Me está preguntando cuál es la medida de este ángulo externo. Pero pueden observar entonces aquí en este ejemplo que este es el ángulo externo de A, pero no conozco A, pero conozco los otros dos ángulos. Y como en el ejercicio anterior, ¿verdad? Como conocí X, así puedo conocer A. Entonces, ¿cómo desarrollamos este ejercicio? Primero tendríamos que encontrar el valor de A para poder encontrar el valor de X. Entonces, encontremos primero el valor de A. Entonces sería la medida del ángulo A más 83 más 35 es igual a 180 grados. Bien, para encontrar entonces el valor de A, entonces tenemos que A va a ser igual a 180 grados menos 118 grados, que es la suma de estos dos. Entonces la suma de estos dos se lo voy a restar a 180. ¿Cuánto es el valor de A entonces? 180 menos 118 me da a 62 grados. Y ese es el valor de A entonces. Quiere decir que A va a ser igual a 62 grados. Pero lo que estamos buscando es el valor de X. Entonces planteamos la medida del ángulo X más la medida del ángulo A, o sea 62, es igual a 180 grados. ¿De acuerdo? Esa medida, ¿por qué? Por el teorema de ángulos suplementarios. Entonces, la medida del ángulo X va a ser igual a 180 menos 62, ¿verdad? Entonces, la medida del ángulo X va a ser igual a 118 grados. 118 grados. Entonces ahí tenemos la medida del ángulo X o del ángulo suplementario. Bien, entonces para poder ejercitar este tema, vamos a desarrollar la tarea. Antes quisiera decirles que también existen otras formas que posiblemente en la siguiente clase voy a desarrollarles de otra forma este tipo de ejercicio. Para poder reforzar esto, entonces van a desarrollar la tarea del ejercicio 1.18, página 60, y el ejercicio 1.2 de la página 62. Yo les estaré enviando fotos de estas dos páginas para que puedan resolver esta tarea. Muchas gracias.